paletas que llegan son adhesivas, ¿ya? Y igualmente eso lo puede manejar cualquier persona, sobre todo lo manejan paramédicos, bomberos, donde el DEA reconoce si el ritmo es desfibrilable o no, ¿ya? Igualmente lo que es los cuidados post-paro, o sea, cuando un paciente se reanima y la reanimación es positiva, saber qué se tiene que hacer, ¿ya? Igualmente el manejo de la reanimación cardiopulmonar en una sola persona o entre dos personas, cómo tiene que ir, ¿ya? Entonces, sobre todo este manejo del paro, que es muy importante, que ustedes lo van a poder realizar. Si identifican un paro, por ejemplo, en la calle, hacer el manejo inicial, sobre todo hasta que llegue la ambulancia y pueda ser trasladado el paciente al hospital o a una clínica para recibir la atención correspondiente. Bueno, dicho todo esto, entonces nos quedamos aquí. Lo que es la construcción del glóbulo rojo. Como sabemos, todas las células tienen una membrana celular, que esta se caracteriza por tener fosfolípidos, o sea, lípidos y proteínas en su membrana. Y la principal característica era que presentaban proteínas, estas proteínas, las cuales fueron reconocidas como aglutinógenos o antígenos, como el RH y antígeno A, B, AB y 0, los cuales juegan un papel importante en la identificación de los grupos sanguíneos y para realizar las transfusiones correspondientes. Igualmente dijimos dentro podemos dividir en componentes inorgánicos y orgánicos. Inorgánicos teníamos el agua, que está en un 90%, igualmente electrolitos como el sodio, potasio y cloro. Esto en el citoplasma de la célula. Luego tenemos los componentes orgánicos, que es la hemoglobina, que es una proteína. Igualmente teníamos la urea, el ácido úrico y la catalasa y peroxidasa, los cuales son las que reaccionan con el agua oxigenada. O sea, si usted echa agua oxigenada, estos dos van a ser las que van a reaccionar, la catalasa y la peroxidasa, y comienza a salir como espuma cuando se echa agua oxigenada en la sangre. Ustedes siempre que pidan un hemograma completo va a aparecer el hematocrito, ¿ya? Entonces, en el hemograma le va a aparecer el recuento de glóbulos rojos. ¿Cuánto era lo normal, Lucero? El recuento de glóbulos rojos. Partamos de ahí. ¿Cuánto era lo normal? Lo primero que te va a poner en el hemograma es el recuento de glóbulos rojos. Es de 4.5 a 5 millones. ¿Ya? En el hombre más o menos de 4.8 a 5.5. ¿Ya? Veamos, para estar más seguros. Más o menos así. En el hombre podemos decir de 5 a 5.5, en la mujer de 4.5 a 5. Pero esos parámetros pueden variar. Entonces, el hematocrito, ¿qué quiere decir? Es la relación plasmática globular, o sea, es la relación entre la masa globular de glóbulos rojos y el plasma. Como vemos aquí, tengo el plasma y aquí tengo los glóbulos rojos, los cuales se van a precipitar, van al fondo del tubo. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo puedo realizar mediante dos métodos. Los laboratorios lo hacen mediante este tubo de Winthrop, se llama, o los tubos capilares. Entonces, colocan sangre en estos tubos, ¿ya? Y los llevan a una máquina donde los centrifugan durante una media hora y luego hacen que se separen los glóbulos rojos del plasma. Entonces, la relación que hay
es más o menos un 55% de plasma y un 45% de glóbulos rojos. Entonces, los límites va a ser que el hombre más o menos puede llegar hasta un 47% y en las mujeres un 42%. Entonces, en el hemograma siempre te va a reportar el hematocrito, ¿ya? Este hematocrito puede ser alto cuando está mayor a 47 o mayor al 48%. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa de glóbulos rojos es mayor. ¿Y esto cuándo se da? Por ejemplo, en las personas que sufren deshidratación. Entonces pierden líquido y hay mayor concentración de glóbulos rojos. Es por eso, si usted tiene un paciente que sufre de deshidratación y le hace un hemograma, generalmente el hematocrito está elevado. ¿Por qué? Porque ha perdido líquido, plasma, agua, ¿ya? Hematocrito bajo. Igualmente, el hematocrito bajo es cuando está por debajo del 40%. Esto quiere decir que hay más plasma que glóbulos rojos. ¿Cuándo se da esto? Por ejemplo, en una persona que ha sufrido un sangrado agudo, entonces el hematocrito va a bajar, ¿ya? Estos serían los dos casos donde se puede producir un hematocrito alto o un hematocrito bajo. La hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es una proteína, ¿ya?, la cual se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Su función principal es el transporte de los gases sanguíneos, como ser el oxígeno y el CO2. Como sabemos, fue aislado por Funk, el cual la aisló en un proceso de cristalización. Tiene un peso molecular de 66.000 y esta proteína concentrada está formada por dos partes, el hemo y la globina. El hemo en un 4% y la globina en un 96%. En algunos libros está como hemo, en Gaito está como hemo. Entonces, ¿cómo nace este hemo? Entonces tenemos al pirrol. ¿Qué es el pirrol? Es una secuencia de aminoácidos, ¿ya?, la cual se va a unir al grupo ferroso, ¿ya? Entonces, este grupo ferroso, o sea, el hierro con la valencia 2, ¿ya? Entonces, aquí, como vemos, este es el N, el cual tenemos 1, 2, 3, 4 grupos pirrol, ¿ya? Entonces, estos 4 forman el grupo pirrol, el cual se va a combinar con el hierro ferroso, o sea, hierro valencia 2. Entonces, este grupo pirrol, que son el número de 4, va a formar la porfirina. Entonces, esta porfirina va a dar lugar a la protoporfirina. Esta protoporfirina se va a unir al hierro ferroso, ¿ya? Entonces, esto va a dar lugar a que sea una unión reversible, ¿ya? Esto quiere decir que se va a combinar con el oxígeno y igualmente se puede separar, se va a dar la disociación del oxígeno, ¿ya? Por eso le he puesto aquí oxigenación. En cambio, si estos pirrol, que son número 4, forman la protoporfirina y se une al hierro con valencia 3, o sea, férrico, va a dar lugar a la oxidación. ¿Por qué? Porque no va a ser una combinación, va a ser una combinación irreversible. No se va a poder separar del oxígeno. Es por eso que es importante que sea hierro ferroso. Y aquí tenemos la globina, que es igualmente una proteína que está en 96%, las cuales tienen 4 cadenas. Una cadena alfa 1, una cadena beta 2, dos cadenas alfa 1 y 2 cadenas beta 2. Hay algunos libros que dicen alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2.
¿ya? Pero en total son 4 cadenas de proteínas. ¿Ya? No. Esta porfirina que está formado por los 4 pivot, ¿ya? Si se unen, va a dar lugar a la protoporfirina. Esta protoporfirina, si se une con el hierro en estado ferroso, es reversible, o sea, va a dar lugar a la oxigenación. ¿Por qué? Porque se va a poder separar del oxígeno. En cambio, si esta protoporfirina se une con el hierro en estado férrico, es irreversible. Por eso he puesto oxidación. No se puede separar del oxígeno. ¿Ya? Y esta globina, 4 cadenas. Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. No, perdón, la porfirina más el hierro con valencia más 2 van a dar lo que es oxigenación y con valencia más 3 de oxidación. Exacto. Oxigenación, reversible. Oxidación, irreversible. ¿Ya? Pero todo esto al pivot. El grupo pivot que va a formar porfirina. Ahora, ¿cuánto de oxígeno va a transportar? Como sabemos, el N va a ser encargado de transportar oxígeno. La globina es la que se combina con el CO2. Entonces, como vemos aquí, tenemos 4 moléculas de hierro. ¿Ya? Entonces, cada una va a transportar 2 moléculas de oxígeno. Entonces, ¿cuántas moléculas de oxígeno transportaría en total? 8. Bueno, en su libro, en Guyton, explica todo esto, pero no explica de dónde sale este hierro, porque aquí solo vemos una. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde salen estos 4? Esta es la molécula de N. Pero ven, aquí hay un solo hierro. Y 4 grupos pivot. Y luego me dice que en la hemoglobina existen 4 moléculas de hierro en estado ferroso, las cuales se combinan cada una con 2 moléculas de oxígeno. Y en total transporta 8 moléculas de oxígeno. Entonces, ¿cómo sería aquí? ¿De dónde sale más hierro? Bueno, buscando, he encontrado que cada pivot se combina con una molécula de hierro. Entonces, un pivot se va a combinar con una molécula de hierro, esta otro. Entonces me da 4 moléculas de hierro. Por lo tanto, me va a dar esto para que pueda tener 8 moléculas de oxígeno, los cuales transporta el hierro en estado ferroso. ¿Está claro? Y por último, la globina, como dije, es la que se combina con el CO2 y es la que transporta el CO2. Propiedades físicas de la hemoglobina. Como dijimos, el que descubrió o aisló la hemoglobina fue Funk en un proceso de cristalización. ¿Ya? Entonces, esta hemoglobina, en este proceso de cristalización, puede formar cristales en forma de placas, en forma de agujas, ¿ya? Y vio que es destrógena. ¿Qué quiere decir que es destrógena? Quiere decir que desvía la luz a la derecha. Y aparte tiene un pH de 7.3. Estas son las propiedades físicas de la hemoglobina. Composición química de la hemoglobina. Entonces, si vemos todo esto, vamos a decir que la hemoglobina está compuesta, seguro que lo van a ver esto en bioquímica, detalle, pero a mí lo que me interesa es que está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y hierro. Entonces, esta es la composición química de la hemoglobina.
concentración de la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, como ven aquí este cuadro, yo tengo una concentración, un valor normal de la hemoglobina, la cual se expresa en grados de cilitro. En todos los hemogramas que hemos visto, primero va a haber el recuento de plaquetas, luego va a estar el hematocrito y luego la hemoglobina, o puede ir primero la hemoglobina y luego el hematocrito. ¿Por qué? Porque los dos se relacionan. Entonces, en las mujeres más o menos es un valor de 12.1 a 15.1, o depende del laboratorio y de sus reactivos. Hay laboratorios que te dicen mujeres de 12 a 15 o de 12 a 15.5, eso depende. En cambio los hombres el valor va de 13.8 a 17.2, o también puede ir de 13 a 17.5, eso depende del laboratorio. No nos vamos a encerrar, pero nos tenemos que fijar qué parámetros nos da el laboratorio. Entonces, gracias a esto, nosotros más podemos valorar si el paciente tiene una anemia o no. Por ejemplo, tenemos una anemia leve, por ejemplo, que en las mujeres va de 11 a 11.9, o podemos decir mejor, una hemoglobina menor a 12, anemia leve. Ahora, una anemia moderada, que va de 10.9 a 8, o podemos decir menor a 11 hasta 8, anemia moderada. Y una anemia grave es cuando está menor a 8. Entonces, esto es bien dinámico, ¿ya? Esto va, todo el tiempo están haciendo estudios de esto, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando era médico general, nosotros siempre transfundíamos sangre para entrar a cirugía con hemoglobinas de 10. Menor a 10, transfusión sanguínea, antes de entrar a quirófano. Pero esto ha ido cambiando. Ahora, actualmente, nosotros recién transfundimos cuando la hemoglobina está menor a 8. O sea, veo una hemoglobina de 7, sí o sí le tengo que transfundir al paciente sangre antes de entrar a quirófano. Antes no. ¿Ya? En los hombres, estos parámetros igual cambian un poco. Por ejemplo, una hemoglobina de 10 o menor a 13 hasta 10, una anemia leve. Si tengo de 10, de menor a 12, menor a 13, perdón, sería aquí, menor a 13 a 10, anemia leve. Una hemoglobina de 12 a 8, o perdón, de 11 a 8, moderada, anemia moderada. Y menor a 8 es una anemia grave. Entonces, si yo tengo una hemoglobina menor a 8 y necesito entrar a quirófano por alguna cirugía, sí o sí necesito transfusión, ya sea en hombres o en las mujeres. Dígame. ¿Qué pasa si hay mayor a esos valores? ¿Mayor? ¿Qué habría? ¿Cómo se llama esto? No. ¿Qué terminología médica? Si yo encuentro una hemoglobina mayor a 12 en la mujer o mayor a 13 en el hombre, pues tengo una hemoglobina, ponerle de 17, de 18. ¿Cómo se llama esto? ¿Frente a qué estaría? Si la hemoglobina está en 17, 18, el hematocrito igual va a estar aumentado. El recuento de glóbulos rojos igual va a estar aumentado. ¿Cómo se llama esto? Poliglobulia. ¿Qué se llama? Poliglobulia. O policitemia. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, si vos te encuentras con esto, hay igual un montón de patologías. El paciente puede estar deshidratado y el hematocrito y la hemoglobina han aumentado. ¿Ya? O, por ejemplo, las personas que viven en la altura, aumenta el número de glóbulos rojos. Ellos tienen a veces hemoglobinas de 19 y 18, están con hematocritos de 50. ¿Por qué es esto? ¿Por qué sube la producción de glóbulos rojos en la altura?
¿Perdón? Necesita más oxígeno. Necesita más oxígeno. Requiere más demanda. Ya. ¿Y qué pasa cuando estamos a 3.600 metros a nivel del mar? Hay menor cantidad de oxígeno. ¿No ve? Más o menos, ¿cuánto hemos dicho que está la presión atmosférica? ¿Se acuerdan? Entonces lo que pasa ahí, 760 es lo normal, ¿no ve? Entonces aquí hay un mayor requerimiento de oxígeno, por lo tanto hay una mayor estimulación de la eritropoyetina, y esta eritropoyetina hace que en la médula ósea se produzcan más glóbulos rojos. Entonces es por eso que las personas de la altura tienen un recuento de glóbulos rojos mayor. Están entre 6 millones, 6.5, 7 millones, y aparte está con un hematocrito de 50, valores de hemoglobina entre 19 y 20. Entonces, esta sangre, ¿cómo va a ser? ¿Menos viscosa o más viscosa? Es más viscosa. Y como dijimos, la viscosidad de la sangre es la que sustenta la presión arterial. Entonces, hacer la sangre más viscosa, estas personas van a tender a tener hipertensión arterial. Es por eso que las personas que viven en La Paz, en Potosí, y tienen estos problemas, se tienen que hacer sangrías. ¿Qué es la sangría? Sacar sangre para disminuir la viscosidad de la sangre. Es un tratamiento que se hace en la altura. Ahora, ¿cómo yo puedo sacar el hematocrito partiendo de la hemoglobina? Por ejemplo, si tengo una hemoglobina de 15, yo sin ver el hematocrito, yo supongo que el hematocrito es de 45. ¿Cómo hago esto? Yo el laboratorio me puede venir, por ejemplo, si hago una gasometría, solo me da el resultado de la hemoglobina y me dice que es la hemoglobina de 15. Y yo saco, no, tiene un hematocrito de 45. ¿Cómo hago esto? Multiplicarlo por 3. Multiplico por 3. La hemoglobina la multiplico por 3 y saco el hematocrito más o menos relacionado. Por ejemplo, si tengo una hemoglobina de 11, ¿cuánto va a ser el hematocrito? 33. Entonces, esta es la manera rápida de cómo yo puedo sacar el hematocrito. Capacidad de la hemoglobina para captar oxígeno. Esto ya lo vimos como avanzado en fisiología respiratoria. Sabemos que un gramo de hemoglobina transporta 1.39 ml de oxígeno. Entonces, ¿cuánto va a transportar 15 gramos? 15 gramos me va a transportar más o menos 20 ml de oxígeno por 100 ml de sangre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo una persona con 5 gramos de hemoglobina. Está Sofía, ¿está anémico esta paciente o no? 5 gramos de hemoglobina. ¿Sí? Porque ¿cuánto es lo normal en las mujeres, dijimos? No, de 12. Mayor a 12 a 15 más o menos. ¿Ya? Entonces esta persona está anémica. Yo digo una anemia grave. Entonces, ¿cuánto va a transportar? Más o menos va a transportar 7 ml de oxígeno en 100 ml de sangre. Entonces, esta persona va a presentar problemas neurológicos. Va a estar mareada, todo el tiempo cansada, puede sufrir desmayos, porque aparte que le falta oxígeno a las neuronas, le falta oxígeno a nivel de las células del riñón, le falta oxígeno a nivel de las células cardíacas, que son las células más ávidas por oxígeno. Es por eso que ustedes siempre que ven a una persona anémica, siempre va a estar cansada, no puede caminar, tiene dificultad para respirar, presenta taquicardia. ¿Y cómo van a estar las pieles mucosas? Pálidas. ¿Ya?
combinaciones de la hemoglobina. Ahora, como sabemos, si la hemoglobina se combina con el oxígeno, me va a dar lugar a la oxihemoglobina. El grupo, ¿cuál es el que se combina con el oxígeno? ¿El hem o la globina? El hem. ¿Y el hierro en qué estado tiene que estar? Ferroso. Entonces, esto me va a dar lugar a la oxihemoglobina, y este estado ferroso me va a permitir que se produzca la disociación de la hemoglobina y el oxígeno. ¿Ya? Luego tenemos la hemoglobina, se puede combinar con el CO2. ¿Dónde se produce esta combinación? Entre los capilares y alveolos. No, eso es de los pulmones. Tejidos. En los tejidos. Entonces, donde se encuentran los capilares, los tejidos, las células le van a entregar el CO2. ¿Y en qué porcentaje este CO2 se va a combinar con la hemoglobina? Vimos, ¿no? Transporte del CO2. ¿Qué porcentaje? El 70%, ¿cómo se transporta? El 70% entraba, se combinaba con... ¿cómo se llamaba? Arturo, ¿te acuerdas? El 70%, ¿cómo se combina? ¿Dónde está? Adriano, ¿cómo se combina el 70% del CO2? ¿Dónde está? Rocío. Ingresa y se combina con el agua, forma ácido carbónico, luego se divide hidrógenos a un lado, ion bicarbonato, sale y se combina con el sodio, forma bicarbonato de sodio. Entonces el 70% no es. El 23% es el que se combina con la hemoglobina. ¿Y qué forma? La carbaminohemoglobina. Por eso, elementos carbamínicos. ¿Ya? Entonces, del 100% del CO2 que sale de la célula, el 23% es el que se combina con la hemoglobina. ¿Y qué me va a formar? La carbaminohemoglobina. Ahora, igualmente la hemoglobina se puede combinar con el monóxido de carbono y me va a formar la carboxihemoglobina. ¿Necesita grandes presiones para saturarse la hemoglobina de monóxido de carbono o no? La diferencia era que a pequeñas presiones se pueden lograr grandes saturaciones. Para que el monóxido de carbono se sature al 97%, ¿cuánto de presión necesitábamos en milímetros de mercurio? Lizzy, ¿te acuerdas? Juan Jesús. Más o menos para que se sature al 97% se necesitaba 0.4 milímetros de mercurio. Bueno, eso ya lo tiene fisiología pulmonar, lo pueden revisar. ¿Y cuándo era fatal? Se puede producir la muerte de la persona. ¿A qué presión? Más o menos a 0,6 milímetros de mercurio. Es una intoxicación que me puede llevar a la muerte. Y por último, tengo a la metahemoglobina. ¿Qué me pueden decir de esto? Observando esta forma. Se ha fusionado con la hemoglobina, que está combinado con el hierro en estado férrico. ¿Es reversible o irreversible? Irreversible. Entonces, esto es la metahemoglobina. ¿Está claro esto? Ahora, ¿qué tipos de hemoglobina tengo? Tengo la hemoglobina A
la cual se divide en A1, A2. Esta es la hemoglobina del adulto, ¿ya? Y igualmente tengo la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal, ¿ya? La hemoglobina fetal que varía en la secuencia de sus grupos alfa. Eso lo van a ver cuando lleven hematología. Y por último tengo las hemoglobinas anormales, que es la hemoglobina S, ¿ya? ¿Qué característica tiene esta hemoglobina S? Esta hemoglobina S, cuando baja el oxígeno, se cristaliza y forman placas, como agujas, como ganchos. Entonces dan al glóbulo rojo la forma de una hoz, los cuales pueden ir y producir hemólisis de otros glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, esto es lo que conocemos como drepanocitosis. Por eso se llama anemia drepanocítica o anemia por hemoglobina S. Valores hematimétricos, ¿ya? Entonces, hemos visto en orden, perdón, Anemia trepanocítica o anemia por hemoglobina S también. En los libros antiguos está como anemia por hemoglobina S, pero ahora casi todos hablan de hemoglobina trepanocítica. ¿Cuál era su nombre? Anemia por hemoglobina S. Ahora, hemos estado viendo en orden lo que es un hemograma. Primero vimos recuento de glóbulos rojos, vimos hemoglobina, hematocrito, y qué más otros datos me arroja el hemograma completo. El volumen corpuscular medio, o hay también otros libros que están como volumen globular medio. ¿Qué representa esto? Me determina el volumen y el tamaño del glóbulo rojo. Entonces, ¿cómo voy a sacar esto? Tengo el hematocrito por el recuento de glóbulos rojos en milímetros cúbicos. Y esto lo multiplico por 10. Entonces, un hematocrito normal, ¿de cuánto va a ser? Más o menos de 45, le pongamos. Entonces, mi recuento de glóbulos rojos es de 5 millones. Pero en milímetros cúbicos voy a colocar 5. Y todo esto multiplicado por 10. Entonces, 45 dividido 5, 9 por 10, 90 micras cúbicas, ¿ya? Entonces, el valor normal del volumen corpuscular medio es más o menos entre 80 a 90 micras cúbicas. Entonces, a esto me refiero como un normocito, o sea, un glóbulo rojo con tamaño y volumen normal. Entonces, cuando ustedes vean anemias, si yo hablo de una anemia normocítica, ¿qué quiere decir? Los glóbulos rojos tienen un tamaño y volumen normal, pero están disminuidos en número en relación con el hematocrito y la hemoglobina. Una anemia microcítica, ¿qué quiere decir? Son menores a 80. Ya es una anemia microcítica. Macrocítica, mayor a 94. Entonces, el laboratorio, cuando ustedes ven el resultado, directamente te pone anemia microcítica. Ya vamos a ver lo que viene. Te puede decir directamente una anemia microcítica. Entonces, ustedes ya saben a lo que se refiere. Quiere decir que el volumen corpuscular medio está disminuido en los glóbulos rojos. Ahora, ¿qué más puedo ver? La hemoglobina corpuscular media. ¿Qué me determina esto? La cantidad de hemoglobina que tiene el glóbulo rojo. ¿Ya? ¿Cómo saco esto? La hemoglobina en gramos por ciento sobre por 10 por el recuento de glóbulos rojos en milímetros cúbicos. Entonces, si tengo
una hemoglobina de 15, ¿ya? Entonces esta la multiplico por 10 sobre 5, porque digamos aquí tiene un recuento de glóbulos rojos de 5 millones. Perdón, ¿qué era el GL por ciento? ¿Esto? ¿Porcentaje nomás? Ajá. Hemoglobina en gramos por ciento, o sea, hemoglobinas gramos decilitro, ¿ya? Entonces pongo aquí 15, que es normal. Si tengo una hemoglobina de 15, Sofía, ¿cuánto va a tener el hematocrito? ¿De 15? Ajá. ¿5? No, 45. Ah, 45. 45. Siempre tengas la hemoglobina multiplicada por 3. Entonces, solo para que despierte Sofía. Entonces, hemoglobina de 15 por 10, que es una constante, dividido entre el recuento, que es 5. Entonces, divido 15 por 10, 150, dividido entre 5, me da 30. 30 picogramos de hemoglobina. Y el valor normal va a ser entre 28 a 32 picogramos. Si el valor está por debajo de 28, entonces voy a decir que es una anemia hipocrómica, o sea, que tiene menor cantidad de hemoglobina. Si tiene un valor por arriba de 32 picogramos, voy a estar con una anemia hipercrómica. Ahora, si el laboratorio me dice anemia microcítica hipocrómica, ¿qué quiere decir? Que los glóbulos tan pequeños, Ajá. que hay Hipocrómica microcítica. que hay los glóbulos Si el glóbulo rojo está chiquito, Ya. no hay tanta hemoglobina. Menor cantidad de hemoglobina. Entonces ya saben cuando el laboratorio diga ese tipo de anemia. Perdón, en el anterior de volumen corpuscular medio, ¿cuál es la diferencia de macrocítica y megalocítica? O la megalocítica es una parte de... Es mucho más grande. Ya voy a explicar, voy a llegar más allá y voy a Ah, explicar ya. lo que se refiere a megalocítica. Ah, ya. ¿Ya? Es mucho más grande. Y sobre todo eso se da por la... Deficiencia de B12. No, sí. Exacto. Pero no quería confundirlo, quiero ir por partes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el laboratorio me dice que tiene el glóbulo rojo que está con, póngale aquí, menos de 70 micras cúbicas el glóbulo rojo y menor de 28 picogramos. ¿Qué tipo de anemia va a ser, Camila? Si el laboratorio me dice que el glóbulo rojo está con volumen corpuscular de 80, poner un volumen corpuscular de 70 y con una hemoglobina corpuscular media de 25. ¿Qué tipo de anemia va a ser? Camila, ¿qué tipo de anemia? Emanuel, microcítica hipocrómica. Luego igual vamos a tener lo que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, la cual se determina con esta fórmula. Igualmente la hemoglobina gramos por ciento por 100 sobre el hematocrito. Entonces si yo tengo una hemoglobina de 15 multiplicado por 100 me da 1500 y dividida en el hematocrito que es de 45, entonces me da un valor de 33 y el valor normal es entre 33 a 38 gramos por 100. Esto es concentración de la hemoglobina corpuscular media. Entonces todos estos parámetros ustedes siempre lo van a ver en el hemograma. Ahora ya saben cómo interpretar. Ya, viendo el artículo. ¿Por qué lo se considera anemia, digamos, hipercrómica si es que hay mayor número de hemoglobina? ¿Por qué? Son patologías que se presentan. El recuento del glóbulo rojo está en 3.5, pero la hemoglobina está en mayor concentración. Entonces puede ser una anemia hipercrómica. Esas son patologías
que lo vas a ver en hematología. Ahí, ahora estamos viendo nada más lo normal. ¿Ya? Ahora, hemólisis. Lucero, ¿qué es hemólisis? ¿No? Valentina Rojas, ¿qué es hemólisis? ¿No? Albert, ¿a qué me refiero con hemólisis? Descomposición de los glóbulos rojos. ¿Pero? Descomposición de los glóbulos rojos. Más o menos, ¿cuál sería el concepto? ¿Muerte? Cosas que afectan, que los destruyen. ¿Cuál sería el término? Lisis. Lisis es destrucción. Entonces, la hemólisis es la destrucción de los glóbulos rojos. Y este se puede ver a varios factores. Por ejemplo, tenemos un factor físico. Por ejemplo, ponemos sangre de tubo de ensayo y lo comenzamos a mover con fuerza y se va a producir la hemólisis de los glóbulos rojos. Factores químicos. Por ejemplo, el laboratorista se ha olvidado éter en el tubo, vierte la sangre, igual se va a producir hemólisis. Factores biológicos, las ponzoñas de las víboras, las toxinas que tienen el veneno, te producen hemólisis de los glóbulos rojos. Es por eso que cuando te muerde una víbora, la sangre no coagula. ¿Por qué? Aparte, se está produciendo destrucción de los glóbulos rojos. Es por eso que orina sangre. Igualmente, la toxina del estreptococo, igual te produce hemólisis. Una incompatibilidad ABO o RH igualmente va a producir hemólisis. Esto dentro de los factores biológicos. Factores térmicos. Las altas temperaturas te van a producir hemólisis. Igualmente que los fríos intensos, las bajas temperaturas, igual te pueden producir hemólisis. Y igualmente factores parasitarios. ¿Qué parásito se introduce dentro de los glóbulos rojos? La malaria. La malaria igualmente te va a producir hemólisis. Todos estos factores son los que te producen hemólisis. Eritrosedimentación. Esto también está dentro del hemograma y se abrevia la BCG. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esta eritrosedimentación? Se hace por el método de Westerling. Estos son los tubos de Westerling, los cuales están, ¿cómo podemos decir? Numerados. Va de 200 a 0. Entonces, yo coloco sangre aquí y más o menos tengo que esperar una hora. Y la sangre, los glóbulos rojos se precipitan hacia el fondo de este tubo. ¿Ya? Entonces, más o menos llega a 10 milímetros donde se precipitan. Entonces esto es normal. ¿Por qué creen que los glóbulos rojos se precipitan al fondo del tubo? Y el plasma queda arriba. ¿Perdón? Esto pasa gracias a la globulina y al fibrinógeno, los cuales llevan al glóbulo rojo al fondo del tubo de Westerling. Entonces, lo normal, por ejemplo, en el hombre, es que tenga una BCG o eritrosedimentación entre 3 a 5 milímetros. En la mujer, de 7 a 10 milímetros. Entonces, esto va a estar marcado así. Está marcando más o menos 10 milímetros. ¿Ya? Es la BCG normal. Entonces, se ha visto que en enfermedades como la artritis reumatoide, esta eritrosedimentación queda en 60, no en 10, en 60 milímetros. O sea que los glóbulos rojos no bajan hasta el fondo del tubo. Lo mismo en una apendicitis. BCG
de 80 milímetros. Entonces, los glóbulos rojos quedan más arriba. ¿Por qué? Porque hay procesos inflamatorios. Entonces, por ejemplo, los pediatras toda la vida piden BCG. Usted va a estar de interno y te va a preguntar, ¿en cuánto está la BCG? ¿Por qué? Porque sabe, si el niño tiene una apendicitis, esta BCG va a estar aumentada. Eso es la razón. Metabolismo del hierro. Entonces, todo este metabolismo que vemos aquí, yo lo he resumido de esta manera. Como sabemos, el hierro va a ingresar por los alimentos que consumimos. ¿Qué alimentos son ricos en hierro? Pescado. ¿Qué más? Hígado, todas las vísceras. Hígado, riñones, corazón, ricas en hierro. ¿Qué más? Sí, tiene hierro. Hay cereales y legumbres igual que tienen hierro. ¿Qué más? Las carnes rojas. ¿Ya? Entonces todo esto entra a nuestro organismo, pero puede entrar el hierro en estado férrico. ¿Y sirve en estado férrico? No. Tiene que volver en estado ferroso. Entonces, ¿cómo se logra esto? Gracias a los jugos gástricos y jugos intestinales, el hierro en estado férrico se transforma en hierro ferroso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? El hígado es el encargado de producir la apotransferina. Esta apotransferina es transportada por la bilis hasta los intestinos. El conducto biliar, ¿en qué parte del intestino desemboca? ¿Dónde se encuentra la polla de vato? En la primera porción del duodeno. Entonces, esta bilis llega hasta los intestinos. Y esta bilis se va a unir al hierro que ha llegado por los alimentos. Entonces, se va a transformar en transferrina. Esta transferrina llega hasta el duodeno y el duodeno absorbe esta transferrina. Entonces va a pasar al plasma sanguíneo. En el plasma sanguíneo ya se conoce como transferrina plasmática, que va por la vena porta y llega hasta el hígado. Ahí se va a unir a la apoferrina y se va a depositar en el hígado como ferritina. Ahí puede estar depositado por mucho tiempo. ¿Ya? Esta ferritina, cuando se necesita ferritina, entonces va por la vena suprahepática en forma de transferrina y va hasta la médula ósea. ¿Para qué? Para formar hemoglobina. Entonces, todo es, como esto yo lo he resumido, del metabolismo del hierro, cómo se absorbe el hierro y cómo llega hasta la médula ósea para formar la hemoglobina. Todo esto de aquí. Entonces, igualmente tiene que haber eliminación del hierro. ¿Cómo se elimina el hierro? El hierro se elimina en más o menos 0.6 miligramos de cilitro al día por las heces fecales. En las mujeres puede llegar hasta una eliminación de 1.3 miligramos día. ¿Por qué es más en las mujeres la eliminación de hierro que en los hombres? ¿Perdón, Camila? Fue por la menstruación. Por la menstruación, las mujeres pueden eliminar hasta 1.3 miligramos día. Ahora, cuando hay una dieta rica en hierro, usted come parrillada día por medio, entonces va a haber un acúmulo de hierro a nivel del hígado. Entonces hay un acúmulo de ferritina. Y esta ferritina es insoluble. Entonces esta ferritina que se acumula va a dar lugar a la hemosiderina, ¿ya? Que es
un hierro malo. ¿Por qué? Porque trastorna al hígado. Entonces es un hierro insoluble. Igualmente, cuando se produce una hemólisis, una gran destrucción de glóbulos rojos, por cualquier motivo que hemos visto, por cualquier factor, ya sea biológico, por temperatura o por alguna enfermedad, igualmente hay gran escape de hierro y este igualmente me va a formar la hemosiderina. Entonces, la ferritina es el depósito normal de hierro en el hígado. En cambio, la hemosiderina es el depósito anómalo. Producción y maduración de los glóbulos rojos. Esto lo debí de ver en histología, cuando vieron en la médula ósea. En los primeros 2 meses, ¿dónde se producen los glóbulos rojos? ¿Vaso? Sí, a partir de los 15 días se puede producir a nivel de los vasos. Pero antes de esto, en el hígado a partir de los 3 meses, te diría. Antes de esto, en el saco vitelino. En el saco vitelino. Hasta los 15 días más o menos se produce en el saco vitelino. Luego también se produce en el vaso. A partir de los 3 meses se produce en el hígado y en el vaso. Hasta más o menos los 6 meses es en el hígado un poco más y luego pues, comienza la producción a nivel de la médula ósea de los huesos. Y ya a partir del 9º mes de nacimiento, toda la producción es a nivel de la médula ósea roja. Entonces, sabemos cómo se producen los glóbulos rojos. Ahora, la producción y maduración de glóbulos rojos. ¿Cuál es la célula que da origen a todas las células en la médula ósea? ¿Cómo se llama? Antes era la unidad formadora de colonias, pero eso ya no está vigente. ¿Perdón? Stem cell. ¿Qué otro nombre recibe? Célula madre. Hematopoyética o pluripotencial. Entonces, esta es la célula que da origen a todas las células: glóbulos rojos, glóbulos blancos, linfocitos, monocitos y lo que son las plaquetas. Entonces, esta es la célula madre pluripotencial, es la que me va a dar lugar al proeritroblasto, luego al eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático, para darme lugar luego a los reticulocitos, los cuales salen de la médula ósea por diapédesis y finalmente circulan por 8 horas y van a dar lugar a los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, tendríamos una fase donde se da la proliferación, aquí que sería, esto, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo. Esto sería hasta el ortocromático, una fase de proliferación. Y la fase de maduración a partir de los reticulocitos. Y la fase precursora en la célula madre pluripotencial. ¿Qué característica tienen estos reticulocitos? Estos reticulocitos se caracterizan por tener gran cantidad de hemoglobina. Pero este nivel de hemoglobina baja porque, ¿cómo les podría decir? El retículo endoplasmático que tiene estos reticulocitos absorbe esta hemoglobina, por eso el nombre de reticulocito, por el retículo endoplasmático que presenta. Es por eso que los glóbulos rojos presentan menor cantidad de hemoglobina que los reticulocitos.
Estos eritroblastos basófilos, ¿con qué tipo de tinción se los puede identificar? ¿Ácida o básica? Básica, por eso basófilo. Los policromatófilos, ¿qué tipo de tinción? Ácidas y básicas. ¿Ya? Entonces, esto es por eso de sus nombres. Producción y regulación de los glóbulos rojos. Entonces, el investigador Carnot en 1956 realiza investigaciones de la eritropoyetina. Entonces, se dice que la eritropoyetina es una alfa-2 globulina, una glucoproteína, que es producida por el riñón en un 90% y por el hígado en un 10%. Entonces, esta eritropoyetina tiene un peso molecular de 40.000. Entonces, ¿qué hizo Carnot? Carnot exponía a animales de exposición en ambientes pobres en oxígeno y se dio cuenta que la eritropoyetina aumentaba en estos cuando se exponía a estos animales a ambientes pobres en oxígeno. Entonces, como vemos aquí, si el transporte de oxígeno es bajo, esto estimula a los riñones para la producción de eritropoyetina. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nivel de riñón se produce la eritropoyetina? ¿En qué parte? Esto. En el globero se da la filtración de la orina. ¿Quién me puede decir? ¿Quién era bueno en esto? Sofía. ¿Arturito, te acuerdas? Matías. Sí. Mácula densa. ¿Cómo está formada la mácula densa? Vamos, partamos de ahí. ¿Dónde? Rocío. No. Ángela. No. Lizzy. ¿Dónde se forma la eritropoyetina? Albert. ¿Vos sabías? ¿No? Camila López. Valentina Rojas. ¿Se acuerdan dónde se forma la eritropoyetina? Bueno, hay una teoría. Bueno, mi docente que era fisiólogo, él convencidísimo, ¿no? Cuando falta oxígeno en la sangre, ¿en qué arteriola se va a transmitir esto? ¿En la aferente o eferente? No es que la arteria renal llega hasta el riñón, llega a las nefronas y llega por una arteriola eferente, ¿no ves? Entonces él dice que esta falta de oxígeno llegaba a nivel de la arteriola aferente o arteria aferente, ¿ya? Entonces esta arteria eferente estaba en relación con el tubo contorneado proximal y estas células juxtaglomerulares captaban esta falta de oxígeno y producían la eritropoyetina, ¿ya? Pero es una teoría nada más. Ustedes, si googlean esto, ahí van a decir que hasta ahora no se sabe en qué parte del riñón se produce la eritropoyetina. Dice ahí
que la eritropoyetina se forma en las células yuxtatubulares. Exactamente no se sabe en qué parte del riñón. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían los factores que disminuyen el oxígeno? Disminución de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Lucero, ¿por qué una disminución de glóbulos rojos te va a disminuir el oxígeno? Pascual, ¿por qué una disminución de glóbulos rojos te disminuye la concentración de oxígeno a nivel de los riñones, donde se produce la eritropoyetina? Hay puesto factores que disminuyen. Disminución de glóbulos rojos. Ya está baja la hemoglobina, exacto. ¿Y qué pasa? Va a estar baja la hemoglobina, va a estar baja el hematocrito y hay menor captación de oxígeno. Entonces, por lo tanto, va a haber una disminución de oxígeno que llega al riñón. Disminución del flujo sanguíneo. Igualmente, perdón, Emanuel. Entonces, menor oxígeno sube la eritropoyetina. Sí, siempre. Esto ya está demostrado. Disminución de oxígeno. Es por eso, una persona que vive en Potosí, el aire atmosférico va a haber menor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, si vos llegas allá, vives a nivel del mar, llegas allá, vas a tener un ambiente pobre en oxígeno y vos tienes una cantidad normal de glóbulos rojos. Por lo tanto, van a captar menor oxígeno y es por eso que va a subir la eritropoyetina. ¿Y dónde actúa la eritropoyetina? En la médula ósea roja y produce la proliferación de los glóbulos rojos. Entonces, igualmente, la alteración, cualquier alteración de la hemoglobina, entonces, igualmente me va a producir una disminución en la oxigenación. Igualmente, las enfermedades respiratorias, neumonías, neumopatías, enfermedades obstructivas, igualmente una menor oxigenación, por lo tanto, mayor producción de eritropoyetina. Pero, como vemos aquí, si hay un transporte aumentado de oxígeno, igualmente la cantidad de eritropoyetina va a disminuir. ¿Esto sería una retroalimentación negativa o positiva? Negativa. ¿Por qué? Porque puede tener tanto estímulos negativos como estímulos positivos. Entonces, ya sabemos lo que produce la eritropoyetina. Vitamina B12. Como sabemos, la vitamina B12 tenemos a la cianocobalamina, o también conocida como hidroxocobalamina. ¿Ya? Entonces, para que tengamos vitamina B12, ¿qué tipo de alimentos tenemos que consumir? Carnes rojas, vísceras, pescado, también legumbres, cereales que tienen vitamina B12. Entonces, ¿cómo actúa esta vitamina B12? Actúa a nivel de trifosfato de timidina, que es una base que está en el ADN de las células madres pluripotenciales, o sea, que favorece la proliferación de las células madre pluripotenciales. Es por eso que va a aumentar la mitosis y se va a producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Esta es la manera por la cual, cómo actúa la vitamina B12. Entonces, si existe una falta de vitamina B12, se va a dar una anemia macrocítica hipercrónica. ¿Por qué? Porque dice que aquí las membranas celulares, ¿ya?, de los glóbulos rojos son delgadas, ¿ya? Y
se puede producir la lisis fácilmente. Entonces se va a producir una anemia. ¿Ya? Entonces, la hemoglobina va a estar por debajo de 11, pero va a ser una anemia megalocítica. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos están aumentados, pero sus membranas celulares son delgadas y se rompen fácilmente. Pero la cantidad de hemoglobina va a ser normal. Esta era tu pregunta, Arturo. Entonces ya sabes que cuando hay falta de vitamina B12 te puede dar una anemia macrocítica hipercrónica o anemia, igual que si es más grave, megalocítica. Ahora, la vitamina B12 ingresa por los alimentos a la vía digestiva y llega hasta el estómago. ¿Por qué no se destruye por los jugos gástricos? ¿Cómo se llama, Adrián? Partamos. Las células ¿qué célula del estómago es que produce parietales? ¿Qué produce? El factor intrínseco. Este factor intrínseco se une a la vitamina B12 y no deja que se destruya por los jugos gástricos. Entonces, esta vitamina B12 con el factor intrínseco se une y pasa a los intestinos y circula hasta el ilio. Ahí es absorbido a nivel por las células del ilio, pasa por pinocitosis, pasa al torrente sanguíneo por la vena porta y llega hasta el hígado. Entonces, este es cómo se va a metabolizar la vitamina B12 para que llegue hasta el hígado. Entonces también tenemos la anemia perniciosa. Entonces, ¿qué es la anemia perniciosa? La anemia por falta de vitamina B12. ¿Cuál puede ser una causa? Falta de vitamina B12 en la dieta. Por ejemplo, los veganos. Si ellos, no comen alimentos ricos en vitamina B12, pueden llegar a una anemia perniciosa. Otro, falta de producción del factor intrínseco. ¿Cuál sería una causa de falta de producción de factor intrínseco? Daño en las células parietales. ¿Cómo se produce ese daño? Sí, el alcoholismo que te produzca una gastritis crónica y afecten a las células parietales. Entonces va a haber una falta de factor intrínseco. Otra causa. ¿Algún inmune? O sea, alguno del propio cuerpo que tal vez... Sí, no he escuchado, pero digamos que una cirugía, una gastrectomía, y se tome gran cantidad de células parietales. Entonces, igualmente va a haber una falta de secreción de factor intrínseco. Y por último, que haya una patología, que haya una falta de absorción de las vellosidades a nivel del ilio. Entonces, todo esto me va a llevar a una anemia perniciosa por disminución de la vitamina B12. El ácido fólico, igual, como vemos aquí, todos estos alimentos son ricos en ácido fólico. Espárragos, col, naranja, guisantes, paltas, hígado, soya, peces, todas las vísceras son ricos en ácido fólico. Entonces, ¿qué hace este ácido fólico? Estimula la mitosis de las células madres pluripotenciales. Por lo tanto, va a haber mayor cantidad de glóbulos rojos. Y igualmente, si existe una falta de ácido fólico, se va a producir una anemia macrocítica. ¿Por qué? Porque sus membranas celulares son débiles y se rompen fácilmente.
el ácido fólico estimula la mitosis de la célula madre pluripotenciales a nivel de la médula ósea roja. Es por eso que existe mayor producción de glóbulos rojos. Es por eso que es importante que haya gran cantidad de vitamina B12 o sea, una dieta correcta de vitamina B12 y ácido fólico. Destrucción de los glóbulos rojos. ¿Ya están cansados? Sí. Falta leucocitos, plaquetas, todo esto que va a hacer. Sí, lo bueno es que estamos ya adelantados en comparación al otro grupo. ¿En qué está el otro grupo, sabes? Creo que necesita comenzando el respiratorio. Sí, ¿saben que eso ya está estudiado ya? Se sabe que la concentración de una persona va de 45 minutos a 1 hora. Más de eso es complicado que una persona esté concentrada. Ya esto, aquí acabamos. Partiendo de aquí, ¿cuánto vive el glóbulo rojo? 120 días. Entonces, el glóbulo rojo no tiene que destruirse en la circulación. ¿Dónde se destruye? En el vaso. Entonces, el glóbulo rojo que está circulando aquí 120 días tiene que destruirse a nivel del vaso. Entonces, cuando se produce la lisis del glóbulo rojo, ¿qué pasa con la hemoglobina? Se divide nuevamente en globina. Este en va a dar lugar a las porfirinas. Estas porfirinas que vemos aquí, que dice hemo o en, que dan lugar a las porfirinas, se degradan, se metabolizan y forman las bilirrubinas. ¿Ya? Estas bilirrubinas, que es la bilirrubina indirecta, ¿ya? Esta bilirrubina va a ir hasta el hígado, ¿ya? Y va a salir por la bilis hasta la primera porción del duodeno. ¿Cuál es la función de la bilis? Pero degradar las grasas. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que estas protoporfirinas se van a formar la bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina que se caracteriza por tener un color amarillento. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, en la circulación sanguínea, cuando hay una gran destrucción de glóbulos rojos, ¿qué pasa con esta persona? Hay anemia. ¿Y qué pasa con la hemoglobina? Ahí igualmente se degrada se transforma en las porfirinas, y estas porfirinas me van a dar la bilirrubina. Es por eso que la persona se hace amarilla, es más o menos pálida amarillenta, es por eso, ¿ya? Entonces, ya sabemos lo que pasa. ¿Y qué pasa con la globina? La globina nuevamente se almacena para seguir formando hemoglobina. Entonces, ya sabemos lo que pasa cuando se produce la destrucción de los glóbulos rojos. Bueno, hasta aquí quedaremos. Un ratito, por favor, tomaré lista. Entonces,
próximo viernes, y ojalá que ya está habilitado, comenzaremos con las prácticas y ya les pasé la bibliografía sobre lo que es reanimación cardiopulmonar básica. Pero primero, así en grupos de 10 personas, vamos a repasar todo lo que es electro, porque necesitan saber electro para más o menos interpretar lo que es un paro.